Arrancan las audiencias para bajar subsidios y subir las tarifas de gas y electricidad. Vamos a ver, digamos, hasta dónde va esto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Alberto Fernández, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis, tanto tiempo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Alberto. No, por favor. La verdad que solés quedar fuertemente en el medio del fuego cruzado de la política en este contexto donde hay, digamos, tantas situaciones, citaciones, una justicia que ha entrado en emergencia con el cambio político y, como dijo la vicepresidenta Michetti, parece ser que decidió activar causas largamente dormidas. El otro día vos dijiste que estando en el gobierno nunca habías advertido el tema de la corrupción. No dije eso, no dije eso. Eso es lo que dicen los títulos, pero no dije eso. No es lo que dijiste. Fue un poco más largo. Contame. Dije exactamente lo contrario. Dije que cuando yo había estado en el gobierno y había detectado casos de presunta corrupción, había actuado inmediatamente pidiendo la renuncia a los presuntos implicados. Y entonces alguien me dijo, pero entonces usted no vio un hecho de corrupción de debido. Y le dije, no, si lo hubiera visto, lo hubiera denunciado. Entonces eso quedó como, nunca vi un hecho de corrupción de debido. Ajá. ¿Entiendes? Y efectivamente fue así. Yo, mientras yo fui jefe de gabinete, hubo 3 casos muy sonados que daban cuenta de presuntos hechos de corrupción. Uno fue el caso Skanska, y le pedí la renuncia a los 3 implicados que aparecían en el caso Skanska, algunos de los cuales eran del Ministerio de Debido. Después el caso de la valija de Antonio Nilsson, la famosa valija que venía en el avión donde viajaba Uberti. Entonces le pedí la renuncia a Uberti. Y el tercer caso fue el caso de Felicia Micheli, que no nos pudo explicar qué hacía con una bolsa de dinero dentro de su despacho. En ese contexto, cuando me preguntaron, pero entonces, si usted no vio un hecho de corrupción de debido, no, si lo hubiera visto, lo hubiera denunciado. Y 2 de los hechos que denuncié ocurrieron dentro del Ministerio de Debido. Eso fue lo que dije. Bien, dicho esto, cuando pasaban esas cosas o cuando se escuchaban estas cosas, ¿qué pasaba en la relación con Kirchner? ¿Se hablaba de esto con Kirchner? ¿Hablabas con Kirchner? Sí, bueno, y obviamente, si no, yo no podía haberle pedido la renuncia, y Kirchner jamás se opuso a que yo llevara adelante esos pedidos de renuncia. Jamás se opuso a eso. Al contrario, no, él avaló permanentemente las posiciones mías. Sí, lo que yo creo que después, porque muchos de los hechos que también hoy se ventilan, lo que pasa es que, viste cómo funciona la Argentina, ¿no? Que la Argentina un poco enloquece, por épocas está enloqueciendo para un lado, para el otro, y no diferencia nada. Pero el 90% de los casos que están investigando son casos ocurridos entre el 2009 y el 2015, más o menos. Y yo ya estaba fuera del gobierno en ese momento. No son hechos de aquel entonces. Entonces, a mí me parece que en eso hay que tratar de ser un poquito más estrictos, más cuidadosos y analizar un poco mejor. Ahora pregunto, ¿vos crees que esto se desmadró cuando falleció Kirchner, que esto es responsabilidad de que Cristina no supo controlar y conducir? ¿O crees que esto estaba y, bueno, en definitiva también había una prensa que estaba en otra actitud y por ahí determinadas cosas las miraba para otro lado? Porque mucho de esto... yo no creo eso. No, lo que creo es que hubo un relajamiento de la gestión sobre el final de Cristina, creo, eso sí. Y creo que se habilitó a mucha gente que no fue la mejor gente. El caso López o el caso del Vudú son ejemplos, ¿no? De gente que tomaron mucho vuelo y tuvieron mucha capacidad de decisión y que evidentemente no fueron una buena elección en ninguno de los 2 casos. Me parece que eso sí creo que pasó. Pero esto visto desde afuera, no visto desde adentro, tratando de hacer un análisis. Y también creo que la justicia en su momento actuó con mucha pasividad y actualmente actúa enloquecida y dice cosas increíbles. Vos sabés que yo hace 25 años enseño Derecho Penal, y la jurisprudencia que ha acuñado
últimamente el fuero federal es realmente preocupante, pero por lo que técnicamente significa, ¿no? Ujú. Desde Alfonsín en adelante, la justicia penal fue acuñando la idea de que todo el mundo debía estar libre hasta que no se probara su culpabilidad, mientras fuera inocente, como dice la Constitución. Y entonces nadie era detenido. Y ahora resulta que sacan una resolución que tiene el mismo sentido que tiene una jurisprudencia jujeña que puso presa a Milagro Sala, que dice, mire, si usted cree, señor juez, que se puede escapar o usted piensa que puede entorpecer la acción de la justicia, entonces métalo preso. Pero le da al juez un poder discrecional que antes no tenía. Y eso me parece que es pero muy dañino, pero muy dañino. Entonces, yo escuché esto y no sé cómo funciona esto. Lo está defendiendo a Debido, lo está defendiendo a Budú. No, miren, yo solamente les recuerdo que la semana pasada a una señora acusada de homicidio que se llama Rímolo, condenada a 9 años de prisión, tuvo todo el proceso libre. Y quedó condenada cuando la Corte Suprema dijo, va presa. Y que un señor que era el padre Grassi, un sacerdote, acusado de pedofilia y de hechos feísimos de corrupción de menores, condenado, si no me equivoco, a 13 años de prisión, soportó todo el proceso en libertad. Bueno, explíquenme qué es lo que les ha pasado ahora. Si Budú es un tipo con tanto poder que puede entorpecer la acción de la justicia, ¿por qué no lo metieron preso cuando era vicepresidente? Que ahí sí tenía más poder para entorpecer la acción de la justicia. No tengo duda. Ahora, si me permitís en esta línea de conversación, López venía con Kirchner y Debido desde Santa Cruz. Es cierto que lo de Budú es una intrusión en el kirchnerismo posterior, que fueron decisiones muy personales de Cristina Fernández. Yo te voy a decir esto, a mí me incomoda cuando escucho a mis colegas porteños decir el muy prestigioso juez Irursun. Yo la verdad que no necesito que un juez sea muy prestigioso. Irursun, no necesito que sea ni muy prestigioso ni poco prestigioso, porque parece ser que todo se basa ahora en que él dictó una sentencia que avalaron sus compañeros de Cámara, que es la que permite este tipo de acciones, ¿no? Es decir, en rigor, a ver, hay una cosa que es cierta, hay una encuesta que se publica hoy que demuestra que la gente sigue pensando muy mal de la justicia, y en la búsqueda de justicia, la verdad que este tipo de acciones no son conducentes, porque, bueno, llenan esto de interrogantes y de huecos, ¿no? La verdad que es cierto, en el caso, por ejemplo, de Budú, hubiera sido interesante que la causa Chicone se hiciera avanzar rápidamente, pero hay otros como Martínez de Giorgi, que tiene la de tiempos compartidos, que la tuvo pisada 4 años, digamos. Bueno, claro, yo por eso digo, yo esa parte de la justicia me cuesta entender por qué. También es verdad, porque soy abogado y conozco, que muchas veces esas causas entran en terreno pantanoso porque las partes empiezan a presentar recursos, acciones, planteos que no se pueden negar por el derecho de defensa, y muchas veces todo se vuelve muy lento. Pero también digo, cuando la gente quiere, cuando los jueces quieren, pueden. Yo el ejemplo que pongo de cómo se puede, cómo cuando quisieron, lo hicieron, es el caso 11. En la tragedia de 11, ya están todos condenados y está en la casación el tema. Y se hizo hasta el juicio oral. Y ocurrió en el año 2012, si no me equivoco, 2011, 2012. 2012. ¿No? O sea, en el término de 3, 4 años terminaron el juicio. Lo pudieron hacer. Entonces, cuando quisieron, lo pudieron hacer. Y ahí hay funcionarios condenados. Yo lo que digo es que ha habido de parte de la justicia, lo que alguna vez tenemos que preguntarnos, porque si no vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo, es por qué la justicia actúa así. Y ahí hay que replantearse una serie de cosas. Mirá, el otro día me invitó María Don a su programa de televisión en La Nación Más, y yo le decía que en el año 85 dio una conferencia que después se convirtió, porque la transcribieron y se convirtió en un librito, que se llamaba La democracia penal en la democracia republicana, donde yo era muy crítico de cómo funcionaba la designación de jueces en aquel entonces, donde la gente ya se había olvidado, porque ya estoy más viejo yo, pero eran los años en donde
el Poder Ejecutivo proponía y los jueces eran designados con acuerdo del Senado, y allí Sadi, que era un senador catamarqueño, tenía muchísimo poder. Y entonces todos decíamos, no, bueno, pero no puede seguir la justicia al antojo de Sadi, ¿no? Y entonces hay que cambiarlo, hay que ir al Consejo de la Magistratura como se hace en Europa, como se hace en España, en Francia, y los consejos de la magistratura tienen que ser tienen que ser un cuerpo absolutamente aséptico de la política y designar jueces y eventualmente enjuiciarlos. Pues bien, 9 años después se hace el Consejo de la Magistratura con la reforma del 94. Y entonces se dispone que allí haya diputados y senadores, representantes del Poder Ejecutivo, y un número mayor de abogados, académicos y jueces. Así es, gente del Poder Judicial. Y uno dijo, bueno, con esto vamos a compensar, los jueces tendrán otro tipo de control y esto funcionará. Pero ¿qué nos pasó a los argentinos? Que después los abogados que entraban eran del PRO o kirchneristas. Que los que académicos entraban eran del PRO o kirchneristas. Y que los jueces que entraban eran del PRO o kirchneristas. Entonces, el Consejo de la Magistratura, que se suponía tenía que funcionar en un escenario de absoluta asepsia, se politizó al máximo. Y el resultado es el que tenemos, que hoy en día el Consejo de la Magistratura está absolutamente viciado por la política, y los jueces están absolutamente pendientes de la política, y saben que están a tiro de que se pongan de acuerdo la mayoría para que lo echen. Y eso le da mucha intranquilidad para trabajar a los jueces, y entonces hacen lo que vemos. ¿Por qué hago toda esta explicación? Sí. Porque no es que son una banda de delirantes, es que están en este país, que funciona así. Y en este contexto, ¿qué le puedo pedir humanamente a un tipo que tiene 40 años de justicia y que está tratando de que no se vuelvan locos? 10 políticos lo dicen. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con el juez Arias? ¿Qué hizo Arias? Lo único que hizo fue amparar ciudadanos contra los abusos del Estado y contra los abusos de las empresas de servicios. ¿Qué hizo Arias? Bueno, ahí yo te diría que hay una historia más larga de Arias, no lo sigo con tanto detalle, sí hemos tenido nosotros el efecto de algunas de sus mandas, donde él ha impuesto condiciones que iban fuera de su rol y de su ámbito, porque ha impuesto condiciones generales de no pago en la provincia de Buenos Aires cuando él no tiene jurisdicción sobre toda la provincia de Buenos Aires. Pero todas esas decisiones son revisables ante la Cámara. Lo que digo es, ese es el pecado, haber tratado de preservar a los consumidores, a los perseguidos por el Estado desde larva. Por eso digo, a mí me parece que hay que ser un poco... el problema de la justicia es mucho más agudo que lo que estamos viendo. Sí, no es un problema de jueces con mejor o con peor conducta en el caso puntual de Debido, de Vudú, un caso muchísimo más agudo, y que además nosotros nos concentramos mucho en el fuero federal, porque es el fuero más visible, porque juzga a los poderosos, pero no se quiera saber lo que pasa en otros fueros. Nadie habla de lo que pasa en el fuero contencioso administrativo, donde los jueces se actúan de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo le pide, el Poder Ejecutivo de turno. Nadie habla de lo que pasa en el fuero comercial, donde la falta de transparencia es por momentos dantesca. No incluyo a todos porque no es justo, pero todos hablan de cómo se arreglan concursos en determinados juzgados y cómo los empresarios zafan en determinados tribunales. Yo digo todo esto porque me parece que merecemos un mejor análisis del problema, porque el problema es pero muy agudo. El problema es absolutamente agudo, es un problema que que es histórico, que se ha agudizado muchísimo en estos años. Yo querría recordarte que en su momento en el Consejo de la Magistratura hubo una intrusión de gente que llegó a cambiar la naturaleza misma de la ley originaria del Consejo. Es cierto que es un terreno de disputa. Imagino que cuando hablas del foro comercial, hablas del foro comercial de la capital federal, ¿no? Claro. No, pero inclusive está claro, ¿viste? Porque no quiero tampoco... Yo estuve absolutamente en contra de la ley de democratización de la justicia que promovió Cristina, y estoy absolutamente en contra de la idea de que a los consejeros los elijan popularmente. Era un disparate.
Un disparate. No pienses que lo que te estoy diciendo tiene que ver con la crítica del presente, es algo que vengo criticando desde hace años. Bueno, a ver, acá yo te digo esto, yo hace años que me refiero a determinados estamentos judiciales de Mar del Plata como una auténtica mafia judicial, y puedo decirte con orgullo que he enfrentado un juicio del fiscal general de provincia, Fernández Garelo, ex agente de inteligencia de Camps, que me quería meter preso, y le gané un juicio a 2 jueces federales integrantes del TOF, Portela y Falcone, que me llevó 7 años de ocuparme. Y no es grato estar enfrentando un juicio que te hacen jueces federales. Yo la tengo recontra clara. El tema es la línea finita esta, que para la gente se vuelve gruesa, que por un lado tiene figuras emblemáticas de corrupción, a las que le atribuye haberse apoderado del patrimonio público impunemente, y la otra es explicar las cuestiones de lógica de derecho. Y la verdad, te quedás en un lugar incomodísimo. Claro, pero es que yo lo que te digo es, se pueden llevar adelante todos los procesos respetando el procedimiento. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir Vudú si es más conocido que cualquiera, un tipo absolutamente reconocible? ¿A dónde se va a escapar Vudú? Bueno, por eso es Además tenés hasta mecanismos como la tobillera, tenés hasta mecanismos que no necesitas de tenerlo preso, si es que dudaras. Y a mí me parece que ahí hay un problema de los jueces que quisieron, porque yo no puedo dejar de hacer un análisis más fino, ¿no? La detención de Barata y de Debido ocurrió se dispuso la semana anterior a la elección de octubre. El día jueves, cuando Maldonado era el tema central de la Argentina, lo detienen a Barata y eso se convierte en la tapa de Clarín. Sí. Y ese diario Clarín debería ser leído por todos para que todos entiendan, ¿no? Porque las primeras 10, 12 páginas del diario estaban dedicadas a San Maldonado. Y en la página 13 aparecía Barata. Y la tapa fue la página 13. Bueno, pero, a ver, ya que decís eso, digo, yo sostuve desde el primer día que a mí no me iban a hacer creer que un día a la mañana Macri se levantó molesto porque Antonia no lo dejó dormir bien, la llamó a Bullrich y le dijo, decile a Nocetti que me agarre un tatuador en el sur, me lo haga desaparecer porque quiero darme un tratamiento. No, bueno, pero yo jamás en mi vida... Entonces, pero decir que el tema central era Maldonado demuestra también la labilidad del periodismo en la Argentina. Lo de Maldonado fue una operación de Horacio Berbisky del principio al fin, y es absolutamente vergonzoso lo que pasó en términos periodísticos. Lo de Maldonado, la verdad es que no sé qué fue. No, lo que sí sé es que el gobierno no fue. Eso sí lo tengo claro. Bueno. Y eso lo he dicho siempre. Pero además porque ahí aplico el principio de la novela policial, ¿no? De Agatha Christie. Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. El único perjudicado es el gobierno. ¿Cuál es el error del gobierno? El único error del gobierno es cómo actuó respecto a la gendarmería. Porque si el gobierno hubiera separado a la gendarmería del caso, hubiera dejado de investigar y se hubiera llegado a esta conclusión, solo se sacaba un 10. Y hoy estarían todos los gendarmes puestos en su cargo. Este fue el cuestionamiento, no fue otro. Bueno, el gobierno creyó... Están los que lo usaron mediáticamente, lo usaron políticamente, bueno, allá ellos, no fue mi caso. Bien, no la quiero hacer en ese sentido mucho más larga. También no es menos cierto que, digamos, Vudú ha hecho saber por diversas vías, por no te olvides que es marplatense, que entiende que el hijo lo ha traicionado y viene hablando de que va a hablar del hijo. Bueno, que hable. Sí, vamos a ver qué hay ahí. Miren, miren, esta historia que aparecen 2 mafiosos que dicen, ojo que aviso que voy a mandar preso al otro, ojalá se maten entre ellos y se metan entre ellos presos, ojalá, digo, si es así, yo no, en eso no puedo decir mucho. Sí, bueno. De todas maneras, yo siempre tengo en cuenta que los presos son presos, viven una situación desesperada, y que en ese juego de desesperación no están obligados a decir la verdad y muchas veces mienten. Y entonces asustan, amenazan, qué sé yo, no sé, pero si alguien tiene que decir, si se van a sacar, como diríamos en la tribuna, si se van a contar las costillas interiores, que se la cuenten, ¿no? Le van a hacer un favor a los patrios. No tengo dudas. Te agradezco que hayas aceptado esta conversación, que tengas una buena jornada, muy amable. Chao, José Luis, un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, por lo menos no